Buenas tardes. En la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, hoy miércoles 4 de marzo del año 2020, siendo las 4:28 de la tarde, el Juzgado 34 Penal Municipal con funciones de conocimiento se dispone a llevar a cabo audiencia de acusación dentro del radicado 76001 6000193 2018-20-308, proceso que se adelanta contra el señor Horacio Antonio Ríos Narváez por la presunta conducta punible de violencia intrafamiliar agravada. Se procede en este momento a verificar la presencia de las partes. Por la Fiscalía, por favor. Celular por ahí. Señoría, gracias. Cordial respeto y salud para usted y demás intervinientes en este acto público. Sandra Patricia Mota Valderrama, fiscal 79, delegante de los jueces penales municipales con ubicación laboral en la avenida Roosevelt, número 3832, edificio Conquistadores de esta ciudad. A este acto procesal, señoría, me acompaña la señora Zulay Narváez Mosquera, víctima en el presente asunto. Gracias. Gracias, señora fiscal. La víctima, por favor, se identifica el audio con su nombre y número de documento. Zulay Narváez Mosquera, 34 570 891. Gracias. La defensa, ¿por quién está representada, por favor? Buenas tardes, señor juez. Un cordial saludo a usted, a la delegada de la Fiscalía, a la representante de víctimas, todos los demás presentes en esta audiencia. Se presenta el defensor público Juan David Castillo Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 110707-2828. Tarjeta profesional número 263-161, dirección para notificación calle 12, número 342, oficina 1001 del edificio Calle Real. Celular para notificación el 314-767-1517. Soy designado, señor juez, del Sistema Nacional de Defensoría Pública como defensor público el señor Horacio Antonio Ríos Narváez. Muchas gracias, señor juez. Gracias. El señor Horacio. Señor Horacio Antonio Ríos Narváez, por favor, se identifica el audio con su nombre y número de documento. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Horacio Antonio Ríos Narváez, cédula 6102156 de Cali. Gracias. Bien, presente las partes necesarias para llevar a cabo la presente audiencia. Debo dejar constancia que previo a la instalación del acto, el defensor público me indicó que antes de dar inicio al acto solicitaba el uso de la palabra. ¿Tiene el uso de la palabra, doctor, para la bien? Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, como usted lo ha manifestado, la citación para esta audiencia era para una audiencia de formulación de acusación, señor juez, pero este defensor respetuosamente le va a solicitar, señor juez, por las razones que voy a pasar a argumentar, que se estudie la viabilidad de la preclusión de este proceso en aras o conectados, fundamentados jurídicamente con el artículo 294, artículo 175 y artículo 332, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, junto con la sentencia C558 del 20 de agosto del 2009, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo de la Honorable Corte Constitucional, señor juez. Voy a pasar a hacer la fundamentación con la cual le hago esta respetuosa solicitud de preclusión de esta investigación, señor juez. Lo primero que hay que manifestar, señor juez, es que para este caso se realizó la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado 24 Penal Municipal con funciones de control de garantías. En esa audiencia de formulación de acusación que se hace en fecha mayo 15 del 2019, se le formula imputación al señor Horacio Antonio Ríos Narváez por parte de la Fiscalía 25 local, y no se le imputa el delito de violencia intrafamiliar
y no se le dicta medida de aseguramiento alguna al señor Horacio Antonio Ríos Narváez por este juzgado de control de garantías, señor juez. Posteriormente, señor juez, soy asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública para ejercer la defensa del señor Horacio Antonio Ríos Narváez. Me asignan este caso aproximadamente en el mes de agosto del año 2019. Señor juez, al ver que a la fecha, en el mes de septiembre, avisoro que no se había formulado acusación en este caso, entonces me acerco a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación ubicada en la Roosevelt, me acerco al despacho que tiene asignado este caso, la Fiscalía 25 local, presento la acreditación y le manifiesto a la Fiscalía 25 local que no se había formulado acusación en este sentido y que según el artículo 175 ya habían pasado los 90 días que lo habilitan y que él ya había perdido competencia para esta situación. Efectivamente, señor juez, el artículo 175 manifiesta habla sobre la duración de los procedimientos y dice que el término que dispone la Fiscalía para formular acusación o solicitar preclusión no podrá exceder los 90 días contados desde el día siguiente a la audiencia de formulación de imputación. Señor juez, si hacemos este ejercicio, pues vemos que la formulación de un ejercicio aritmético, vemos que la formulación de imputación se dio el mayo 15 del 2019, dice que se le agregue un día, o sea, mayo 16 del 2019, y que se le sume 90 días, en este caso daría agosto 16 del 2019. Señor juez, entonces efectivamente vemos que para la fecha que me acerqué a las instalaciones de la Defensoría Pública a presentar la acreditación, ya se había vencido este plazo por parte de este primer fiscal 25 local, señor juez. Y conectado esto al artículo 294 que habla sobre el vencimiento de términos, vemos, señor juez, que la legislación plantea una sanción en este caso para los delegados de la Fiscalía, del señor Fiscal General de la Nación, que no cumplan con este término. Y dice, vencido el término previsto en el artículo 175, el fiscal deberá solicitar preclusión o formular acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. Efectivamente, el señor fiscal consciente, 25 local, consciente de esta situación, informa que pierde competencia y se desprende de este caso informándole a sus superiores, y tengo entendido que sale una resolución interna de la Fiscalía el día 30 de septiembre del 2019, donde se reparte este caso, este proceso a otra fiscalía, y que efectivamente llega a la Fiscalía 79 local en octubre 7 del año 2019, llega efectivamente a ese despacho, señor juez. Pero ¿qué es lo que me lleva a solicitarle la preclusión, señor juez? Porque considero que también habría una sanción para la Fiscalía 79 local, en el entendido de que tampoco sería competente, según lo que voy a pasar, lo subsiguiente que dice en este artículo de vencimiento de términos. Manifiesta seguidamente que el superior designará un nuevo fiscal, quien deberá adoptar decisión que corresponda en el término de 60 días contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Entonces, vemos, señor juez, que este segundo fiscal, la Fiscalía 79 local, tiene un plazo de 60 días para tomar dos caminos procesales: o formula acusación o presenta una preclusión en este caso. ¿Y qué pasa? El párrafo final dice que vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad
inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitará la preclusión ante el juez de conocimiento. Este último párrafo es el que me lleva a usted o me habilita la legislación a solicitarle a usted, juez de conocimiento, en este caso la preclusión para este proceso, señor juez. Pero como la interpretación no es clara en este sentido, porque como vemos, el fiscal 25 local, que lo voy a denominar el primer fiscal que conoció el caso, aunque todos son delegados del señor fiscal general de la Nación, perdió competencia el 15 de agosto del año 2019 y la resolución se dio en este caso el 30 de septiembre, o sea, él se desprendió del caso efectivamente el 30 de septiembre del 2019, o sea, 45 días después de que ya había vencido o ya había perdido su competencia. Y señor juez, de acuerdo a los principios de favorabilidad en este caso versus varias interpretaciones y de la interpretación que prima de la Corte Constitucional, en este caso citando la sentencia C558 de agosto 20 del 2009, que fue la que mencioné al inicio de mi intervención, considero, señor juez, y la Corte Constitucional lo dice de manera muy clara, que en esta causal no se establece una causal objetiva de la extinción de la acción penal, solo pretende ponerle términos a una situación procesal anormal derivada de la inactividad del órgano investigador, la cual termina afectando la libertad del imputado. Frente al tema pueden consultarse las sentencias, o sea que ya hay una línea jurisprudencial establecida, dice que hay una sentencia C873 del 30 de septiembre del 2003, una C591 del 9 de junio del 2005, una C920 del 7 de noviembre del 2007 y una C86 del 20 de agosto del 2008, o sea, una línea jurisprudencial bastante robusta sobre el tema. Y adicionalmente dice que la designación del nuevo fiscal deberá efectuarse de inmediato se venza el término del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. Y el término con el que cuenta el nuevo fiscal comienza a contarse desde tal vencimiento. En efecto, la previsión del artículo 294 de la Ley 96 del 2004 se inscribe en el contexto del nuevo proceso penal orientado por el principio de celeridad, de manera que si a partir de la imputación se deja vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando en el mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir decisiones, señor juez. Más adelante, para finalizar mi intervención, dice: es posible señalar que el tiempo para proferir decisión se debe contabilizar desde la designación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término en realidad debe contarse a partir del momento en que se venció el previsto artículo 175 de la Ley 906 del 2004, interpretación que en los casos que el imputado se encuentre privado de la libertad tiene confirmación expresa del artículo 317, señor juez. Y esta es la interpretación que acoge este defensor y que espero que acoja esta hipótesis, este juzgado de conocimiento, que también deberá respeta la Constitución en este caso y las interpretaciones que hacen sus debidos intérpretes, como es la Corte Constitucional. Manifiesta que el término por el cual se debe contar los 60 días a partir del cual el segundo fiscal pierde competencia, en este caso la Fiscalía 79 local, se debería contar a partir del 16 de agosto del 2019. Si a ese 16 de agosto del año 2019 le sumamos 60 días, que es lo que dice el último párrafo, el último inciso del artículo 294, vemos que a partir de octubre 16, este segundo fiscal, Fiscalía 79 local,
ya habría perdido competencia. Y la ley, el artículo 294, habilita que solo se podrá dar la preclusión, se dará esa sanción para la Fiscalía General de la Nación, que si bien son varios fiscales los delegados, pero todos hacen parte de una misma institución en este caso. Y bien lo dice, y este despacho, espero que acoja esta interpretación, deberá tomar es el término agosto 16 y no otro término como creería que sería la tesis de la Fiscalía, que sería octubre 7 del 2019 o septiembre 30 del 2019, cuando se profirió la resolución o cuando efectivamente llegó al despacho, porque la Corte Constitucional es muy clara y dice que esto debe ser inmediatamente. Y pues digamos que el término inmediato no puede ser 45 días bajo ninguna interpretación, creería yo. 45 días después de que se pierde competencia, inmediato uno entendería, pues si bien no hay un término expreso, pero inmediato entendería uno una semana, 2 semanas, inclusive tengamos las 3 semanas, pero 45 días, señor juez, es más que suficiente. O el primer fiscal 25 local hubiera podido tomar las previsiones y hacer acelerar este trámite, o mandar con escrito de acusación o con preacuerdo, con cualquier otro mecanismo que tenía, porque cuando este defensor público llegó a las instalaciones de la Fiscalía no se había vencido todavía esos 60 días que corría para el siguiente fiscal, señor juez. Entonces, cuando denotamos, señor juez, el siguiente hecho es que la Fiscalía 79 local radica ante el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Cali el escrito de acusación en 23 de noviembre del 2019 a las 3:20 p.m. hace esta radicación. Este defensor pues ya también se había dado cuenta de esta situación y radica un derecho de petición ante el Centro de Servicios, donde el Centro de Servicios efectivamente constata el juez coordinador, doctor Javier Alfonso Lenis, que este escrito de acusación se radica el 23 de noviembre del año 2019 por la Fiscalía 79 local de Cali en este sentido. Entonces, si vemos, señor juez, y bajo la interpretación por autoridad que hago también, basándome en esta sentencia y en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, pues 23 de noviembre es posterior en el calendario a la fecha que yo planteo, que sería el 16 de octubre, estaría un mes y una semana, un mes pasado este término que tenía la segunda fiscalía, y por lo tanto, señor juez, por esta argumentación es que llevaría a hacerle esta solicitud, y espero pues que este juzgado acoja esta interpretación y solicite la preclusión de este proceso. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor defensor. Señora fiscal, para que se pronuncie acerca de la solicitud que eleva el letrado de la defensa, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Desde ya el planteamiento de esta delegada fiscal pues es la oposición en cuanto a la solicitud que eleva la defensa. Muy respetuosamente pues no se comparten los criterios jurídicos y los argumentos que presenta a dicha solicitud. En primer lugar, me referiré a lo que estipula el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta que, aunque le asiste la razón al defensor público en el sentido de que el término no podrá exceder los 90 días contados a partir del día siguiente de la formulación de imputación, previsto en el artículo 294 también de esa misma normatividad penal. Si bien es cierto, al fiscal 25, pues una vez realizó la audiencia de imputación el 15 de mayo de 2019, se le vencieron los términos, es cuando él se percata hasta el 25 de septiembre de 2019, a través del cual emite comunicación mediante oficio
DS0625 de esa fecha a la directora seccional de Fiscalías informando la novedad. Dando cumplimiento a la normatividad, solicita pues que se reasigne esta investigación. Es cuando la Dirección Seccional de Fiscalías emite la resolución 1105 del 30 de septiembre de 2019, a través de la cual pues ordena el cambio de reasignación de esta investigación. A esta delegada fiscal llega por asignación y reparto automático la presente investigación el día 7 de octubre de 2019, siendo las 10:39 horas de la mañana. Es así como la suscrita fiscal elabora el escrito de acusación y se radica efectivamente ante el Centro de Servicios el 23 de noviembre de 2019 a las 3:20 horas. Pues en primer lugar, y acogiendo pues la tesis del artículo 294 de la norma procesal penal, es muy clara la norma, señoría, en el evento de informar que en el inciso segundo, dice: vencido el término de que trata el artículo 175, el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando. De lo anterior se informará al inmediato superior jerárquico. Con esta disposición se cumplió por parte del fiscal 25 delegado. En el evento de que el superior designara un nuevo fiscal, quien también deberá adoptar decisión que corresponda en el término de 60 días contados a partir del momento en que se le asigne. La norma es muy clara, señoría, y acá hace referencia al momento en que se le asigne el caso. El caso a esta delegada fiscal le fue asignado, como ya lo mencioné, el 7 de octubre de 2019, y dentro de los 60 días calendarios siguientes se presentó dentro del término legal el escrito de acusación elaborado el 19 de noviembre, pero radicado hasta el 23 de ese mismo mes y año. Es así, señoría, como no se vencieron nuevamente esos términos, y pues acogiendo y respetando la decisión de la Corte Constitucional, aludida acá por el defensor presente en la sentencia 558 del 20 de agosto del 2019 procedente de la Corte Constitucional, es también evidente, señoría, que con posterioridad y para el año 2010, siendo más exacta el 20 de octubre del 2010, la Corte Suprema de Justicia emite sentencia dentro del radicado 29533, a través de la cual reitera como esa línea jurisprudencial en el sentido de que cuando se designe o se reasigne más bien una investigación en aplicación al artículo 175 de la norma procesal penal, este nuevo fiscal le corre el mismo término o el mismo traslado, que es el término de 60 días contados a partir de que se le asigne el caso. Es así, señoría, como esta delegada fiscal pues no vislumbra ningún tipo de, que no se configura esa causal de preclusión solicitada por la defensa, teniendo en cuenta también, señoría, que según los términos que cuenta la defensa, este escrito debió haberse presentado el 16 de agosto del 2019, que era cuando vencían los 60 primeros días. Pero es así como se ha reiterado y se reitera nuevamente que la resolución que emite la Dirección Seccional de Fiscalías es emitida hasta el 30 de septiembre de 2019, que la explicación ya del por qué duró este término desde mayo hasta septiembre, en que el fiscal pone en conocimiento, que es exactamente el 25 de septiembre cuando el fiscal se percata, desconociendo los motivos por el cuales pues no presentó o no realizó el escrito de acusación. Esa es una justificación que deberá presentar él. No es atribuible esa responsabilidad inicial a la responsabilidad y a la diligencia más bien que presentó esta nueva delegada, en el sentido que una vez se percató que este escrito de acusación o que esta carpeta llegaba con un vencimiento de términos, pues diligentemente se hizo el escrito de acusación, porque ni siquiera se recibió ya elaborado por parte del fiscal precedente, que es el fiscal 25, sino que se procedió inmediatamente a su elaboración y se radicó hasta el 23 de noviembre
contando pues con la normatividad vigente y con todo el aval que se otorga pues la ley procesal penal, en el sentido de que estaba avalado los 60 días. Es más, en el sistema de información SPOA, que es el sistema de información misional de la Fiscalía, se registró los 60 días, que eran los términos con los que contaba esta nueva delegada fiscal para presentar y radicar ante el centro de servicio los mismos, señoría. Entonces, muy respetuosamente solicito se deniegue la petición presentada por la defensa, en el sentido de que esta delegada fiscal reafirma que no se cumplen los términos y que no hay un total vencimiento de términos, señoría. Si bien es cierto, se configuró dentro del primer fiscal pues que adelantó esta investigación, pero pues no le corresponde a la suscrita juzgar ni adelantar ningún tipo de juicio con respecto a este hecho, señoría. Entonces, reitero de manera muy respetuosa la posición de esta delegada fiscal en el sentido de negar la solicitud que ha presentado muy respetuosamente el togado de la defensa pública. Gracias, señoría. Gracias, señora fiscal. Ruego a usted hacerme traslado de la resolución por la cual, el documento por el cual el fiscal manifiesta su impedimento y la resolución por la cual se le asigna a usted, por favor. Sí, señoría. Vamos a resolver esto. Voy a resolverlo. ¿Qué auto es este? 36. Bien, una vez escuchada la solicitud que eleva el defensor público, doctor Juan David Castillo Sánchez, de preclusión con fundamento en la causal séptima del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, procede el despacho a pronunciarse a través del auto interlocutorio número 36 de la fecha, en los siguientes términos. Efectivamente, el ordenamiento procesal penal contempla como causal de preclusión en el numeral séptimo el vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código. Y a esa causal precisamente acude hoy el profesional del derecho para deprecar la preclusión a favor del ciudadano Horacio Antonio Ríos Narváez. Al respecto hay que indicar lo siguiente: efectivamente la formulación de imputación en este asunto se dio el día 15 de mayo de 2019 ante el Juzgado 24 Penal Municipal por parte del entonces, de quien fungía como fiscal entonces, doctor Ricardo Andrés Galvis Restrepo, fiscal 25 local. En esa se deja constancia en el acta que efectivamente se le imputó al señor Ríos Narváez el delito de violencia intrafamiliar. El artículo 175 del Código de Procedimiento Penal efectivamente consagra la duración de las actuaciones. Y en el inciso primero nos señala que el término que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. Este artículo, debe precisarse, fue modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. Efectivamente, la Fiscalía 25 local, tal como lo señala el profesional del derecho y lo admite la propia Fiscalía, no presentó o no radicó escrito de acusación dentro del término establecido en el artículo 175. Y por las razones que aquí nos ha hecho ver el señor defensor, el dicho fiscal
con fecha 7 de octubre con fecha 25 de septiembre del año 2019, se dirige a la doctora Eufemia Cárdenas Luna, directora seccional de Fiscalías, solicitándole se reasigne la presente investigación, es decir, la seguida contra el señor Horacio Antonio Río Narváez, por vencimiento precisamente del término para presentar escrito de acusación. La Dirección de Seccional de Fiscalías, a través de la resolución número 1105 del 30 de septiembre de 2019, atendiendo pues la manifestación del fiscal, remite las diligencias al despacho fiscal 25, o solicita que se remitan las actuación, y la misma es asignada a la Fiscalía 79 local, lo cual repito, mediante resolución atendiendo pues la resolución del 30 de septiembre, le es reasignada a la Fiscalía 79 local, y el proceso finalmente es recibido pues el 7 de octubre del año 2019 por la fiscal que hoy nos acompaña, quien radicó el escrito de acusación el 23 de noviembre del año 2019. En este punto es importante anotar que la Fiscalía radicó el escrito de acusación dentro de los 60 días siguientes, pues de que le otorga el artículo 294 al nuevo fiscal para que presente o radique, o bien sea o solicite la preclusión de la investigación o el escrito de acusación. El problema jurídico que nos plantea en el presente asunto es el siguiente, o dos son los problemas jurídicos. Uno, cómo se cuentan los términos establecidos en el numeral séptimo del artículo 332 de la ley 17 de la ley 906, en concordancia con los artículos 294 y 175 y videm, para que se configure la preclusión por el vencimiento del plazo estipulado en la ley para la formulación de imputación. Y dos, si la causal de preclusión de la investigación prevista en el numeral séptimo del artículo 332 se configura de manera objetiva con el solo vencimiento de los plazos establecidos en la ley, conllevando a la extinción de la acción penal. Para resolver el asunto, debe decir el despacho, acudiremos a previsiones que fijó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que citara la señora fiscal. Esto es en el proceso 29.533, concretamente en una acción de revisión que se propuso, donde fue ponente el doctor Javier Zapata Ortiz, del 20 de octubre de 2010, con la advertencia de que para ese momento no estaba vigente la reforma que introdujera la ley 1453 de 2011. Entonces allí, en lo que vamos a hacer referencia, la Corte habla de unos términos diferentes, pero la situación es perfectamente, la providencia se ajusta perfectamente al caso que nos ocupa. Dígase que el señor defensor, funda o apoya su solicitud en una interpretación que hace del contenido de la sentencia de la Corte Constitucional C-558 del 20 de agosto del 2009,
Y para un mejor entendimiento voy a dejar en el audio lo que la Corte señaló, no sin antes advertir que la propia Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas oportunidades que el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no establece una causal objetiva de extinción de la acción penal, pues tan solo pretende, dice la Corte, ponerle término a una situación procesal anormal derivada de la inactividad del órgano investigativo, la cual termina afectando la libertad del imputado. Frente al tema pueden consultarse las sentencias de la Corte Constitucional C-873 del 30 de septiembre de 2003, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, C-591 del 9 de junio de 2005, con ponencia de la doctora Clarinés Vargas Hernández, C-920 del 7 de noviembre de 2007, con ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño, y C-806 del 20 de agosto de 2008, con ponencia del doctor Manuel Humberto Antonio Sierra Porto. Pero ¿qué dijo entonces la Corte Constitucional en la sentencia C-558 del 20 de agosto del 2009 con ponencia del doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo? Señaló, la designación del nuevo fiscal debe efectuarse de inmediato cuando se vence el término del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal y el término con el que cuenta el nuevo fiscal comienza a contarse desde tal vencimiento. Eso es lo que dice el artículo 294. La Corte señala, en efecto, la previsión del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 se inscribe en el contexto del nuevo proceso penal orientada por el principio de celeridad, de manera que si a partir de la imputación se dejan vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando en el mismo sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir las decisiones. Para la Corte no se configura en este caso una omisión legislativa relativa contraria a la Constitución atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior designe un nuevo fiscal, porque la eventual demora en hacerlo no afecta los términos legalmente previstos para la correspondiente etapa procesal, puesto que a partir de una consideración integral del artículo demandado, en concordancia con otras disposiciones del mismo Estatuto Procesal Penal, es posible señalar que el término para proferir la decisión se debe contabilizar desde la asignación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término en realidad debe contarse a partir del momento en que se venció el previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, interpretación que en los casos en que el imputado se encuentre a la libertad tiene confirmación expresa en el texto del artículo 317 del mismo ordenamiento, conforme al cual se producirá la libertad del imputado cuando transcurridos los 60 días contados a partir del escrito de la acusación o solicitar la preclusión, con la advertencia en la misma disposición que dichos términos deberán contabilizarse de manera ininterrumpida. De este modo, la mora en la designación del nuevo fiscal no afecta al imputado y no habría lugar a una dilación injustificada del proceso. Una interpretación sistemática de lo que reza pues esta parte jurisprudencial y lo que reza el ordenamiento procesal penal es que uno es el término para la contabilización de la libertad del procesado y otro es el término para el tema eminentemente procesal de que trata el artículo 294 en armonía con el 175. Por eso el despacho considera que le asiste razón a la señora fiscal y que su actuación no soslayó las previsiones del artículo 294. Pero apoyémonos, repetimos, en lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el radicado 29.573. Con respecto a la preclusión, señaló la Corte en esa oportunidad que la preclusión es una institución de amplia tradición en los sistemas procesales, la cual permite la terminación de la actuación penal sin el agotamiento de todas las etapas del sumario, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Artículo 331 de la Ley 906 de 2004. Implica la adopción de una decisión definitiva por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos o objeto de investigación.
poner fin a la acción penal, dirimir el fondo del conflicto y por ende se encuentra investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada. De manera contundente, el inciso segundo del artículo 250 de la Constitución establece que, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de la investigación según lo dispuesto en la ley, no hubiere mérito para acusar. En igual sentido, el artículo 331 de la Ley 906 establece: en cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión si no existiere mérito para acusar. Como se observa, se trata de un claro mandato por regla general para el fiscal de formular ante el juez de conocimiento la solicitud de preclusión en aquellos eventos en que no hubiese podido recolectar evidencia o elementos materiales de prueba que le permitan sostener una acusación. Una hipótesis que se funda en los principios de presunción de inocencia o indubio por reo, en los que tradicionalmente se ha inspirado la figura de la preclusión de la investigación. Ahora, con respecto a la forma como se cuentan los términos establecidos en el artículo 294 y 175 de la Ley 906 de 2004, para que se configure la causal de preclusión prevista en el numeral séptimo del artículo 332 y bien, sostuvo la Corte. A continuación, y para una mejor comprensión, la Sala transcribe la norma que se articulan evidenciando que los términos mencionados no corren de manera continua e ininterrumpida como lo afirma el accionante. Es decir, que en este caso también se alegó que deberían de correrse de forma continua e ininterrumpida. Artículo 175. Duración de los procedimientos. El término que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad no podrá ser de 30 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este Código. Y transcribe en el 294 vencimiento del término previsto vencido el término previsto en el artículo 175, el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. En este evento, el superior designará al nuevo fiscal, quien deberá adoptar la decisión correspondiente en el término de 30 días. Repetimos, esto se hizo cuando no estaba la reforma de la Ley 1453. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa solicitarán la preclusión al juez de conocimiento. De conformidad con la norma mencionada, la Corte precisa que el término inicial de que dispone la Fiscalía para formular acusación, solicitar preclusión o solicitar principio de oportunidad no podrá exceder de 30 días, hoy en día pues 90, ¿no? Los cuales se empezarán a contar desde el día siguiente a la formulación de imputación, artículo 175 de la Ley 906 de 2004. Vencido este periodo, es decir, a partir del día 31, hoy 91, el fiscal perderá competencia para seguir actuando, de lo que informará inmediatamente a su superior para la designación de otro fiscal. Cumplido lo anterior, comenzará a correr un término adicional de 30 días, hoy 60 días, contados a partir del momento en que se le asigne el nuevo caso al nuevo fiscal para que formule acusación o solicite preclusión. Es claro, por tanto, que los 30 días iniciales, hoy 90, y los 30 adicionales, hoy 60, mencionados por el accionante para efectos de la preclusión no corren de manera consecutiva e ininterrumpida, sino que estos últimos se cuentan después de la remoción del fiscal y a partir del momento en que se le asigne la actuación al nuevo fiscal, para que de ahí sí, luego de su vencimiento, es decir, si al nuevo fiscal, una vez asignado al fiscal, se vencen los 60 días, se puede alegar la causal de preclusión de numeral séptimo del artículo 332 de la norma procedimental citada, que específicamente dice vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 295 de este Código, refiriéndose a los 30 días adicionales, hoy 60, otorgados al nuevo fiscal. Surge entonces otra pregunta referida a cuál es el lazo de tiempo que tiene el fiscal del caso para solicitar ante el nuevo superior la resignación del nuevo fiscal, que es el problema jurídico que aquí, cuando por el vencimiento de términos de los iniciales días perdió competencia, es decir, el eslabón entre los 30 días iniciales y los 30 días adicionales. Sobre el punto, la Ley 906 dispone que el fiscal del caso informará inmediatamente a su superior, locución que denota el menor plazo razonable posible dentro de las particulares condiciones temporoespaciales que amerita el proceso, situación que sería la ideal. Sin embargo, podría resultar excedido dicho plazo aún de manera exagerada
como en el asunto examinado. O sea, en ese caso se exageró pues el término. Una situación así podría evitar con la facultad que tienen las partes de provocar el cambio fiscal a través de la figura de recusación prevista en el numeral octavo del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, pues en el evento de no solicitarse no se suscitará el cambio del fiscal y por ende no empezará a correr el término adicional con un evidente consentimiento de las partes interesadas que no podrán alegar la preclusión con base en el numeral séptimo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004. ¿Qué nos está diciendo la Corte en esta sentencia? Que el señor defensor en este caso debió recusar al fiscal y luego solicitar, pues debió recusar. Inclusive la Corte habla de que no debió haberse, en este caso preciso, pues, de que no era ni siquiera necesario, pues, hacer el cambio del fiscal si no se ejercía la figura de la recusación, lo cual es discutible, pues, ¿no? Así las cosas, se tiene que en el caso el término preclusivo previsto en el inciso séptimo no se configuró por cuanto nunca comenzó a correr el plazo adicional de los 30 días, hoy 60, para que el nuevo fiscal se pronunciara, aun cuando la defensa contaba con la herramienta de la recusación para subsanar la omisión del fiscal del caso y no hizo uso de ella. Valga la pena señalar que de conformidad con los antes mencionados, que el defensor dentro de la actuación procesal desarrollada en la primera instancia tampoco estuvo facultado para solicitar la preclusión, porque como que ha dicho, él solamente adquiere una vez vencido el término adicional de los 30 días, como claramente lo expresa el inciso segundo del artículo 294 de la ley, y como este nunca comenzó a correr, la misma suerte comportó la facultad de solicitar la preclusión. Ahora, de los requisitos para que se configure la preclusión por la causal séptima, artículo 332 de la Ley 906-2004. Dice la Corte al respecto. En particular, respecto a la causal séptima, el artículo 332 de la Ley 906-2004, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-806-2008. En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar al juez de conocimiento de la preclusión de las investigaciones cuando lo hubiera dispuesto en la ley, no hubiera mérito para acusar, o en otras palabras, la causal séptima de preclusión consagrada en el artículo 332 de la ley debe ser entendida de conformidad con la Constitución, lo cual significa que no basta con el transcurso de los 60 días para que automáticamente se deba decretar la preclusión de una investigación. De llegar a entenderse la norma legal en esos términos, allí se estarían desconociendo los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Quedaría impune debido a la falta de diligencia del órgano investigador. En efecto, recuérdese que en principio la Fiscalía cuenta con tan solo 30 días, hoy son 90, contados desde el día siguiente a la formulación de imputación para formular la acusación, solicitar la preclusión y aplicar el principio de oportunidad, y que solo excepcionalmente dispondrá de otros 30 días adicionales previa remoción del fiscal del caso, para adoptar la decisión que corresponda. De allí que no se justificaría constitucionalmente en estos casos, en términos de víctima, la negligencia o la incapacidad del órgano de investigación conllevar a la procedencia automática de una causal de preclusión, de cuestión que, como se sabe, hace tránsito a cosa juzgada. La Sala comparte el anterior criterio y considera que para que se configure la causal de preclusión prevista en el artículo 332 séptimo de la Ley 906 y el juez de conocimiento la reconozca, se requiere el transcurso del término legal y que no exista mérito para acusar, o sea, los dos requisitos. Sobre la no existencia de mérito para acusar, para la Sala este es un elemento imperativo a analizar por el juez de conocimiento antes de adoptar la decisión preclusiva respecto de la causal séptima, porque en su cimiento es la razón de ser de dicha figura, la cual no se puede fraccionar en su aplicación. Para unas causales sí, para otras no. Ello se puede evidenciar no solo dentro de la misma articulada de la ley adjetiva y en la Carta Política, sino en la sentencia constitucional referida, C-806 de 2008. Veamos, inciso segundo del artículo 150. En ejercicio de sus funciones, a la Fiscal General de la Nación deberá solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación cuando, según lo dispuesto en la ley, no hubiera mérito para acusar. En igual sentido, el artículo 331 establece preclusión. En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento de la preclusión si no existiera mérito para acusar. Y es que no otra lectura puede darse a esta disposición, por cuanto lo contrario desconocería los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, toda vez que
Un delito grave con toda la evidencia recabada podría quedar impune debido a la falta de diligencia del órgano investigador, lo que iría en contravía de los principios que informan el Estado Social de Derecho y la Constitución, como lo es conseguir la realización de la justicia, atendiendo el interés general de la verdad como forma de garantizar una convivencia pacífica y de orden justo para el conglomerado social, evitando que se condene a inocentes o se asuelva lo razonable. De manera pues que no le asiste razón al accionante cuando afirma que la causal de preclusión opera per se de manera objetiva con el vencimiento de los 60 días, en este caso hoy día 150, para presentar la acusación. En ese orden de ideas, señor defensor, considera el despacho que la interpretación que hizo la Corte Constitucional a la sentencia C-558 del 20 de agosto de 2009 tiene dos aristas diferentes. Una, la que tiene que ver con el vencimiento, la contabilización de los términos para efectos de la libertad, y otra, la que tiene que ver con los términos para presentar el escrito de acusación. Aquí es claro que si aún contáramos desde la resolución del 30 de septiembre del 2019 en que se autorizó pues el cambio o la designación de un nuevo fiscal, encontramos que el escrito de acusación fue presentado el 20 de noviembre, es decir, antes de que se vencieran los 60 días de que disponía la Fiscalía para presentar la acusación. En ese orden de ideas, y salvo mejor criterio, considera el despacho que no se verifica pues en este momento, o que no se verificó dentro de la presente actuación, la causal séptima del artículo 332 para decretar la persecución de la investigación en el presente asunto. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 34 Penal Municipal con funciones de conocimiento resuelve negar la preclusión que con fundamento en el numeral séptimo del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal solicitara la defensa del acusado Horacio Río Narváez. Contra la presente decisión proceden los recursos ordinarios. Señora fiscal. Sin recurso, señoría. Gracias. Señor defensor. Sí, señor juez, deseo interponer recurso de apelación. Bien. En ese orden de ideas, como estamos ante un auto, le voy a conceder el uso de la palabra para que sustente el mismo. Tiene el uso de la palabra, doctor. Bueno, para el juez de segunda instancia que conozca este recurso de apelación interpuesto por este defensor frente a al auto que niega la preclusión y profiere el juzgado 34 penal municipal con funciones de conocimiento, esta defensa no se encuentra de acuerdo con esta decisión y solicita respetuosamente que revoque este auto proferido por este juzgado de primera instancia y que en contraposición decrete la preclusión de este proceso. Principalmente por los siguientes argumentos. Voy a pasar a atacar, pues respeto la decisión que tomó el juzgado 34 penal municipal, pero pues no comparto los argumentos que manifestó en esta decisión que tomó. No los comparto por la siguiente razón. En primer sentido, cuando hace una interpretación de la sentencia C-558 del 20 de agosto del 2009, o sea, de la Honorable Corte Constitucional, considera este defensor respetuosamente que está haciendo una interpretación diferente a lo que dice la Honorable Corte Constitucional. En el entendido, en el pronunciamiento que hace frente a esta sentencia, daría a entender, o al menos le da a entender a este defensor, que el juzgado que esta sentencia hablaría sobre
digamos, dos cosas: el vencimiento de términos del artículo 317, 314 y el otro vencimiento de términos del artículo 294, en concreto con el 175. Pero cuando se pasa a detallar la sentencia o leer la sentencia más a fondo, lo que sucede en la sentencia es que es una sentencia de constitucionalidad, porque la persona que demanda esta sentencia ante la Honorable Corte Constitucional manifiesta que puede haber una omisión legislativa, porque es que se da cuenta, esta persona que hace esa demanda se da cuenta de la diferencia o del problema que estamos planteando aquí entre el momento en que pierde competencia el primer fiscal, que serían actualmente los 60 días, y el momento en que se envía o se remite o que efectivamente llega al otro fiscal. Esta sentencia manifiesta, o la persona que hace la demanda de inconstitucionalidad dice que hay una omisión legislativa porque no se da ese término, que debe haber una omisión legislativa y que el legislador se debe pronunciar, porque es que ¿qué pasa en los escenarios en que el fiscal se demore un año, supongo, 2 años, o pongamos un caso exagerado? Entonces se debería dar esta misma interpretación que toma el juzgado apoyado en la Corte Suprema, de que se debe dar es el término en que el segundo fiscal llegó o el segundo fiscal conoció del procedimiento. Entonces aquí la Corte Constitucional es muy clara. La Corte Constitucional es muy clara y manifiesta, porque declara exequible obviamente este artículo, pero habla sobre el tiempo injustificado en este caso, dilaciones, utiliza la palabra dilaciones injustificadas. Y en particular el parágrafo que refiere la Corte Constitucional dice: no obstante lo anterior, observa la Sala que la falta de señalamiento de un término para que se designe un nuevo fiscal no es per se contraria a la Constitución, o sea que no habría una omisión legislativa, efecto que a la luz de lo expuesto por el demandante solo se producirá debido a la dilación injustificada en el correspondiente proceso penal atribuible a la tardanza en hacer el nombramiento. De este modo, si bien es cierto que el artículo 94 de la Ley 906 del 2004 no se contempló un término preciso para que se designe al nuevo fiscal, ello no implica que el legislador haya incurrido en una omisión legislativa contraria a la Constitución, porque, como pasa a mostrarse de una interpretación integral del ordenamiento procesal penal, se desprende que la eventual demora en la designación del nuevo fiscal no tiene un efecto dilatorio sobre el proceso penal. Y dice que en el contexto del nuevo proceso penal, orientado por el principio de celeridad, de manera que si a partir de la imputación se dejan vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando del mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, y la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir decisiones. Para la Corte no se configura en este caso una omisión legislativa relativa contraria a la Constitución, atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior designe nuevo fiscal, porque la eventual demora en hacerlo no afecta a los términos legalmente correspondientes en la etapa procesal. Es posible señalar que el tiempo para proferir decisión se debe contabilizar desde la designación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término en realidad debe contarse al partir del momento del que se venció
el previsto artículo 175 de la ley 904. Entonces, vemos, señor juez, como en una sentencia de constitucionalidad que hace interpretación a este problema jurídico, o sea, cuál es el término desde que se vence el primer fiscal hasta que llega el segundo fiscal. Dice que debe haber un término, pero que este término, en este caso, pues no puede haber una dilación injustificada en este término. Pero cuando analizamos el caso en particular, vemos que él perdió competencia desde el 16 de agosto del año 2019, según juez de segunda instancia, y solo toma una decisión el 30 de septiembre del 2019, es que toma una decisión y le dice a sus superiores, sí, yo perdí competencia en este caso, y no argumenta ninguna justificación válida para haber perdido o haberse dado ese lapso o ese lapsus que se dio de 45 días, que no se puede justificar bajo ninguna circunstancia, y menos atribuible esta situación a mi defendido, que ha comparecido en todas las audiencias, que inclusive a través de este defensor público hemos ido en reiteradas veces donde el delegado de la Fiscalía, y según la interpretación del juzgado de primera instancia, pues este término debe correr, que está injustificado, debe correr, y se le debe dar más tiempo a la Fiscalía en este entendido. Y en el entendido, señor juez, también que adicionalmente considero que no se debería el juez de segunda instancia acoger la interpretación del juez de primera instancia, ya que en la legislación actual, según la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, en esa legislación tenía 30 días para el primer fiscal presentar el escrito de acusación, y el segundo fiscal tenía 30 días para realizar la acusación el escrito de acusación. Señor juez, sería más ilógico para el juez de segunda instancia que se realice esta situación, o que se dé bajo en el entendido o el actual sistema procesal o la actual ley, ya que la ley actualmente, como vemos, la ley 294 amplió los términos y le da al fiscal 60 días en este sentido, y le da 90 días al primer fiscal y le da 60 días al segundo fiscal para que formule la acusación, en el entendido pues de que esta ley nace con una exposición de motivos, y es que pues los procedimientos estaban bastante cortos para la Fiscalía en el entendido del tiempo, y se le da un plazo adicional a la Fiscalía, pero vemos cómo la Fiscalía en este caso no cumple con esta carga o no cumple con esta obligación para el caso en concreto. También vemos y dilucidamos en la interpretación que hizo el juez de primera instancia, como lo manifesté. Aquí en esta sentencia de la Corte Constitucional habla sobre la omisión legislativa y sobre las dilaciones injustificadas entre ese particular término mientras se asigna un fiscal. Adicionalmente, señor juez, de segunda instancia, no comparto la decisión tomada por el juez de primera instancia, en que, si apoyado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 29533 del 2010, donde pues bien lo dijo, habían unos términos más cortos, no sería coherente frente a la situación actual, que ya se extendieron los términos, seguir apoyando esta sentencia o esta jurisprudencia que es de orden legal, diferente a la jurisprudencia de orden constitucional, y que se da versus un caso donde los términos eran más cortos en este caso. Y señor juez de segunda instancia, básicamente, si se coge esta interpretación, se acaba esta figura de la preclusión del 294, porque es que según la intervención que hace el juez 34 de primera instancia, dice que se puede, que inclusive de manera exagerada se puede dar esta demora en la designación, y que solamente pues se podría dar
en este caso la preclusión de la investigación cuando pues la fiscalía no tenga méritos para acusar. O sea que según esta interpretación, en la práctica se acabaría esta causal número 7 del artículo 332, ya que dice que hasta de manera exagerada se puede dar esta situación en contraposición de lo argumentado por la Corte Constitucional en este caso. E incluso sería muy grave bajo un sistema de corte adversarial, en este caso, la sugerencia o la interpretación que hace este juzgado en que la defensa debería tener una carga activa en esta investigación, o sea, que la defensa, aparte de que va y le dice a la fiscalía, mire, no han formulado acusación, señor fiscal, no ha formulado acusación, resuélvame esta situación, va y se presenta la acreditación, le manifiesta esta circunstancia a la fiscalía, argumenta el juzgado de primera instancia que tenía la defensa una carga de presentar en este caso una recusación y otras circunstancias para, para así poder activar esta causal y justificar la omisión de la fiscalía. En este caso pues espero que el juzgado de segunda instancia, que en un sistema de corte adversarial y en un sistema acusatorio la defensa puede tener varias posiciones, incluso puede tener una posición pasiva, que la carga en estos sistemas acusatorios es por parte de la fiscalía, o sea, la fiscalía es la que debe promover la investigación y debe promover la acción penal, si bien pues digamos que la Fiscalía 79 local pues le llega el proceso tarde y no tiene la culpa ella en particular, pero todos en este caso son delegados del señor Fiscal General de la Nación y son parte de la Fiscalía General de la Nación, y mi defendido pues no debe cumplir con esa carga que le está exigiendo el juzgado. En síntesis, por lo anterior, considero que queda sustentado el recurso y que ataco directamente los argumentos dados por el juzgado, y considero pues que se debería revocar esta primera decisión y pues también conceder el recurso de apelación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Señora fiscal, como sujeto procesal no recurrente, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Cordial y respetuoso saludo para el señor juez de segunda instancia, al que le corresponda conocer de este recurso de apelación. En primer lugar, pues, vale la pena recalcar y reiterar nuevamente que la presente investigación efectivamente se realizó audiencia de formulación de acusación el 15 de mayo de 2019, audiencia en la cual se imputa al señor Horacio Antonio Ríos Narváez el punible de violencia intrafamiliar agravada, artículo 229, inciso segundo y primero. Es así como desde esa fecha hasta el 25 de septiembre de 2019, el fiscal delegado 25 de la unidad de Cavid se percata, como lo dice el delegado de la Defensoría Pública, sin justificación envía un oficio, el DS 0625 del 25 de septiembre de 2019 a la Dirección Seccional de Fiscalías, donde solicita la reasignación de este caso por la aplicación del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, en lugar a que se vencieron los términos y no se presentó en el momento oportuno el escrito de acusación pertinente. Es así como 5 días, con 5 días de posterioridad, más exactamente el 30 de septiembre de 2019, mediante resolución 1105, la Dirección Seccional de Fiscalías ordena la reasignación de este caso. Es así como desde el 30 de septiembre hasta el 7 de octubre se reasignó este caso al fiscal delegado 79 en cabeza de la suscrita fiscal delegada, realizándolo o recibiéndolo físicamente el mismo día. Este escrito de acusación se presenta para el 23 de noviembre del 2019, contando y en aplicación al artículo 294, dando el estricto cumplimiento al mismo. Se radica ese mismo día, el 23 de noviembre de 2019, en el centro de servicios, encontrándose dentro del término legal de los 60 días para la radicación.
De ahí, señoría, que en cuanto a la aplicación y a la justificación jurisprudencial del señor juez de conocimiento, eh, encuentra esta delegada fiscal y comparte los términos del señor juez en el sentido de la interpretación aludida a la sentencia C-558 del 20 de agosto de 2009, en el sentido de que no hay omisión o que esta sentencia que se aplicó al caso particular y concreto en cuanto a la omisión legislativa fue un caso similar al que tenemos hoy en día aquí con el procesado señor Horacio Antonio Ríos Narváez, en cuanto a que se emite o sea hay una omisión, aparentemente no hay para el señor juez y para esta delegada fiscal una omisión legislativa, pues respetando obviamente la decisión de la Honorable Corte Constitucional, en cuanto que el término pues no fue declarado y no hay una dilación injustificada, toda vez que la Corte en la misma decisión, en esa sentencia C-558 del 20 de agosto de 2009, no señala el término para el caso particular en concreto. O sea, él no está en ningún momento señalando hay un término límite de 15, 20, 60 días, un año, 10 años, o sea, no está haciendo alusión a ese término. Es así como la Dirección Seccional de Fiscalías fue diligente una vez llegó esa comunicación del fiscal delegado 25, tal que solo transcurrieron 5 días desde la asignación. Una vez recibida la comunicación se realizaron pues todas las diligencias pertinentes para que en 5 días hábiles siguientes, siendo el 30 de septiembre de 2019, se ordenó por parte de la Dirección Seccional la nueva reasignación. Ahí no hubo una dilación injustificada, señor juez, hubo una diligencia más bien por parte de la Dirección Seccional de Fiscalías, quien una vez se percató, después de la notificación o el oficio que enviara por parte del fiscal delegado 25, de manera justificada y diligente, reasignó y ordenó la reasignación de este nuevo caso correspondiendo a esta delegada fiscal, siendo así que desde el 30 de septiembre de 2019 y la carpeta llegó al despacho 79 asignada el 7 de octubre de 2019. Es así como esta delegada fiscal realiza y radica el escrito de acusación para el 23 de noviembre del 2019, vuelvo y lo repito, contando con el término legal estipulado en el artículo 294 de la norma procesal penal y contando también dentro del término de esos 60 días prudentes, tal como lo reitera también la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dentro del radicado 295C533, también expuesta por esta delegada fiscal y reiterada también por el señor juez de conocimiento del 20 de octubre de 2010, a través del cual la Corte Suprema de Justicia hace alusión y también señala que dentro de ese término legal con que cuenta el ente acusador, se encontraba con el término, obviamente para ese entonces habla de un término de 60 días, pero esa normatividad fue modificada con la ley 1453 y es allí donde nos encontramos en este estadio procesal de que el término legal con el que cuenta la delegada fiscal o cualquier fiscal delegado no son inicialmente de 90 días y posteriormente cuando se vencen son de 60 días para ese fiscal al que le es reasignada la investigación, tal como lo estipula el artículo 294 en el inciso segundo, que me permito leer. En el evento de que el superior designare un nuevo fiscal, quien deberá adoptar la decisión que corresponda dentro del término de 60 días, contados a partir del momento en que se asigne el caso. Como bien lo dice la Honorable Corte Constitucional, o sea, tampoco se está estipulando un término perentorio ni un término fijado definido, porque teniendo en cuenta que ese es un vacío más bien legislativo que se debe aclarar por parte del legislador y no es una decisión que le corresponde ni al ente acusador ni tampoco a la judicatura. Es por ello, señor juez, que muy respetuosamente solicito se
no se conceda se conceda el recurso de apelación, pero pues se niegue la pretensión invocada o incoada acá por el defensor público, teniendo en cuenta que la delegada fiscal sí fue lo suficientemente diligente en el sentido de que se cumplió con la ritualidad y con los términos estipulados en el artículo 294 y que ese escrito de acusación efectivamente se radicó dentro de ese tiempo estipulado, y es así como hoy nos encontramos en estadio de juicio y también a puertas de iniciar pues la audiencia de formulación de acusación, que era la que se encontraba programada para el día de hoy. Teniendo en cuenta y con todos los elementos materiales probatorios que se le corrieron de traslado al señor juez de conocimiento, solicita muy respetuosamente esta delegada fiscal, señor juez de conocimiento, del recurso de apelación no se conceda el mismo y por ende se confirme la decisión adoptada por el juez de conocimiento, señor juez 34 Penal Municipal de Conocimiento de esta ciudad de Cali. Agradezco su atención, muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Bien, el despacho considera que la defensa ha cumplido en debida forma con la argumentación respectiva frente al recurso interpuesto y por lo tanto va a conceder el mismo en el efecto suspensivo, tal como lo consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, que fuera modificado por el 13 de la Ley 1142 de 2007. Esto es conforme al numeral segundo. Ante el señor juez penal del circuito que por reparto corresponda, para lo cual a través del centro de servicios se remitirá la carpeta respectiva de manera inmediata. No siendo por ahora otro el motivo de la presente audiencia, se levanta la sesión siendo las 5:43 de la tarde. Muchas gracias.